Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha buscado una fortaleza interior capaz de resistir las tormentas del alma. Un escudo invisible que no solo detenga el dolor emocional, sino que también lo transforme en sabiduría y crecimiento. ¿Qué pasaría si existiera un secreto oculto en las profundidades del pensamiento humano que te hiciera inmune a la negatividad que acecha en cada rincón de nuestra vida diaria? Carl Jung, uno de los mentes más brillantes y revolucionarias de la psicología moderna, dedicó su existencia a explorar esos misterios invisibles del espíritu. Sus descubrimientos no solo cambiaron la forma en que entendemos la mente humana, sino que revelan un camino hacia una paz inquebrantable. En algún momento de su vida, Jung enfrentó crisis profundas y oscuras, atravesó abismos emocionales, donde el miedo y la desesperación parecían dominar sin remedio. Sin embargo, fue precisamente al confrontar esas sombras internas que encontró una llave maestra para trascenderlas. Esa llave es mucho más poderosa de lo que cualquiera podría imaginar. Este secreto espiritual no se trata simplemente de ignorar o reprimir el sufrimiento. Va mucho más allá. Invita a integrar y comprender las partes ocultas dentro de nosotros mismos con una claridad asombrosa. La pregunta es: ¿estás dispuesto a mirar hacia adentro con valentía suficiente para descubrir ese poder? El dolor emocional puede sentirse como un enemigo implacable e inevitable. Muchas personas viven atrapadas en ciclos interminables de tristeza, ansiedad o resentimiento, sin encontrar salida. Pero Jung nos dejó claro algo fundamental. Detrás del caos aparente, existe un orden profundo esperando ser descubierto. En su filosofía se encuentra la idea revolucionaria, donde cada experiencia negativa tiene un propósito esencial. Es parte del proceso necesario para alcanzar una conciencia superior y auténtica libertad interior. Al comprender esta verdad esencialmente transformadora, tu relación con el sufrimiento cambia radicalmente. Deja de ser una carga insoportable para convertirse en un maestro silencioso. Este conocimiento supone abrir puertas antiguas selladas por prejuicios sociales y personales sobre lo que significa sufrir o estar feliz realmente. Cuando logras internalizar ese secreto espiritual descrito por Jung, desarrollas una inmunidad real frente a las fuerzas destructivas externas e internas. Aprendes a navegar entre emociones complicadas sin perder tu centro ni tu esencia vital intacta. No se trata simplemente de evitar problemas o emociones negativas, se trata de convertirte en el arquitecto consciente de tu mundo interno, capaz de sostener luz aun cuando todo parezca sumergido en sombras densas. Así comienza un viaje intenso hacia ti mismo donde entenderás cómo funciona esa alquimia interna llamada individuación. Proceso clave según Jung, mediante el cual emergen tus potenciales dormidos para crear equilibrio perfecto entre conciencia y sombra personal. Es ahí donde reside verdaderamente el secreto espiritual tan anhelado por quienes desean liberarse definitivamente del ciclo agotador del dolor emocional constante. ¿Estás listo para abrazar esa transformación profunda? Verdaderamente, el secreto espiritual que anhelas no es un misterio reservado para unos pocos elegidos. Está profundamente arraigado en la comprensión de uno mismo y en la integración consciente de las sombras internas. En integración con el halo, con el Carl Jung, uno de los grandes pensadores del siglo XX, nos enseñó que dentro de cada persona existe una parte oculta, ese lado oscuro o inconsciente que muchos temen enfrentar. Sin embargo, es precisamente al abrazar esa oscuridad donde reside la clave para volverse inmune al dolor emocional y a la negatividad constante. Por ejemplo, una mujer llamada Laura luchaba durante años con sentimientos persistentes de inseguridad y rechazo. Intentando evitarlos mediante distracciones superficiales, solo profundizaba su sufrimiento. Cuando comenzó a explorar sus emociones más profundas, sin juzgarlas ni reprimirlas, descubrió patrones repetitivos ligados a su infancia, y pudo liberarse paso a paso del ciclo agotador que parecía interminable. Este proceso no ocurre por casualidad ni por simple deseo. Requiere valentía para mirar hacia adentro sin miedo a lo que se encuentre ahí. Jung hablaba sobre el concepto de individuación, un viaje personal hacia la totalidad donde aceptamos tanto nuestra luz como nuestra sombra. Esta aceptación activa un cambio radical en cómo percibimos las dificultades emocionales.
en vez de resistir o negar el dolor. Aprendemos a observarlo con distancia consciente, permitiendo que pierda poder sobre nosotros. Una historia ilustrativa proviene del famoso análisis junguiano aplicado en terapias. Un hombre llamado Carlos enfrentaba crisis constantes debido a su temperamento explosivo y tristeza profunda. Al trabajar con sus sueños y símbolos personales comprendió mensajes ocultos sobre necesidades no satisfechas desde niño. Al integrar esas partes fragmentadas, logró transformar su realidad emocional sin depender exclusivamente de estímulos externos o validación ajena. La ciencia moderna también respalda este enfoque. Estudios neurocientíficos han demostrado cómo la meditación y el autoconocimiento modifican estructuras cerebrales asociadas al estrés y procesamiento emocional negativo. Así, cultivar una relación compasiva con uno mismo genera resiliencia interna natural frente a adversidades externas. La negatividad pierde fuerza porque ya no alimenta antiguas heridas abiertas, sino que se convierte en oportunidad para crecimiento interior real e inquebrantable. Es fundamental entender entonces que este secreto espiritual no consiste en evitar el dolor, sino en desprogramar respuestas automáticas limitantes mediante conciencia plena. Al adoptar esta perspectiva profunda propuesta por Jung, podemos romper cadenas emocionales invisibles, cuya raíz yace muchas veces fuera del alcance inmediato pero accesible mediante introspección guiada por honestidad radical contigo mismo. Solo así te vuelves verdaderamente libre, inmunizado contra tormentas emocionales pasajeras, aunque inevitablemente presentes en cualquier existencia humana genuina y valiosa como la tuya. El secreto espiritual que Carl Jung nos revela no es un mero truco para evadir el dolor, sino una invitación a abrazar nuestra sombra interior con valentía y comprensión. Esa parte oculta, a menudo temida, contiene las claves para nuestra verdadera sanación emocional. Por ejemplo, Jung hablaba de la importancia de reconocer esos aspectos oscuros en nosotros mismos, como la ira reprimida o el miedo disfrazado de indiferencia. Al permitirnos sentirlos sin juzgarlos ni rechazarlos, perdemos el poder que tienen sobre nuestro bienestar mental. Un caso concreto es el relato de una mujer que enfrentaba ansiedad constante. Cuando comenzó a explorar sus emociones profundas y aceptarlas como parte natural de su ser, descubrió que su ansiedad disminuía notablemente al integrarse consigo misma en lugar de luchar contra lo negativo dentro suyo. Se volvió más fuerte frente a las adversidades externas. Este proceso puede parecer incómodo al principio porque requiere honestidad radical y paciencia contigo mismo. Sin embargo, es precisamente esta confrontación interna la que fortalece tu sistema emocional y te hace menos vulnerable ante los vaivenes del mundo exterior. Jung sostenía que negar nuestra sombra solo prolonga el sufrimiento, porque creamos conflictos internos invisibles pero poderosos. Por eso quienes logran aceptar sus propias imperfecciones encuentran una estabilidad profunda que no depende del entorno ni de las opiniones ajenas. La historia del escritor Hermann Hesse ilustra esto perfectamente. Después de años luchando con sentimientos contradictorios y crisis existenciales, logró canalizarlos en su obra literaria, transformándolos en fuente creativa y paz interior. Además, este enfoque tiene respaldo científico reciente. Estudios neuropsicológicos muestran cómo la aceptación plena reduce la actividad cerebral asociada al estrés y mejora la resiliencia emocional. Cuando dejamos espacio para todas nuestras emociones sin resistirlas, activamos circuitos neuronales que promueven equilibrio mental. Esto significa que volverse inmune no implica anestesia emocional ni frialdad, sino un estado consciente donde reconocemos cada sentimiento como pasajero y útil para nuestro crecimiento personal. Aprendemos a navegar entre tormentas emocionales con serenidad, porque ya no nos identificamos exclusivamente con ellas. En definitiva, cultivar esta relación amorosa contigo mismo abre puertas hacia una libertad auténtica. Esa capacidad para ser dueño absoluto de tus reacciones internas te permite vivir con mayor autenticidad e integridad, porque has construido un refugio interno inquebrantable donde ninguna negatividad externa puede entrar sin permiso. Así se manifiesta ese secreto espiritual revelado por Jung. Inmunizarse contra el dolor emocional no significa evitarlo, sino transformarlo desde adentro hasta convertirlo en sabiduría viviente. A medida que avanzas por este camino,
descubrirás cómo lo oscuro deja paso a luz propia, una luz nacida del encuentro sincero contigo mismo, capaz de iluminar incluso los días más grises. Cuando te adentras en el trabajo profundo de autoconocimiento, como nos propone Carl Jung, descubres que la clave para volverte inmune al dolor emocional no está en evitar las sombras, sino en integrarlas. Aceptar esas partes tuyas que a menudo rehusas enfrentar no es un proceso sencillo, requiere valentía y paciencia, porque implica mirar hacia adentro sin juzgar. Por ejemplo, Jung hablaba del concepto de la sombra, ese conjunto de emociones reprimidas y aspectos negados de nuestra personalidad. Reconocerla puede ser incómodo, pero también es liberador. Permite comprender por qué ciertos patrones se repiten una y otra vez. Recuerda a Ana, una mujer que vivió años atrapada en relaciones tóxicas hasta que decidió explorar sus heridas internas. Al confrontar su miedo al abandono escondido detrás del enojo constante, pudo cambiar su forma de relacionarse y sanar desde adentro. La filosofía junguiana sostiene que cuando estas partes oscuras se aceptan con compasión, la luz interna crece con autenticidad. Ya no dependes de factores externos para sentirte completo o protegido contra el sufrimiento. El moverse no voy a volar, y había descubrir que lenta la sifilabari. Aldro. Esto explica por qué algunas personas parecen mantener una paz inquebrantable ante las dificultades más duras. Han aprendido a integrar sus conflictos internos en lugar de reprimirlos o negarlos. Un dato interesante revela estudios modernos sobre resiliencia emocional que coinciden con esta idea ancestral. Quienes desarrollan conciencia plena sobre sus emociones negativas tienden a recuperarse más rápido frente a eventos traumáticos. Otro elemento fundamental es el diálogo interno sincero contigo mismo. Muchas veces nuestro peor enemigo somos nosotros mismos, cuando alimentamos pensamientos destructivos o críticas implacables. Cultivar un lenguaje interno amable transforma radicalmente tu experiencia emocional y fortalece esa inmunidad espiritual tan deseada. En este sentido, Jung recomendaba técnicas como la escritura automática o los sueños lúcidos para conectar con ese inconsciente profundo donde reside gran parte de la sabiduría personal. A medida que avanzas por este camino consciente descubrirás además cómo tu percepción del mundo cambia, lo externo dejará de tener poder absoluto sobre tus estados emocionales. Empezarás a responder desde un lugar centrado y equilibrado. Es similar a aprender a surfear olas enormes sin caer ni ser arrastrado por ellas, una habilidad adquirida solo mediante práctica constante y aceptación genuina. Finalmente recuerda que convertirte en ese faro luminoso no significa eliminar el dolor o las crisis emocionales completamente, significa transformarlos en maestros silenciosos capaces de ayudarte a crecer espiritualmente cada día más fuerte e íntegro frente al caos cotidiano. El secreto espiritual revelado por Jung no es magia instantánea, sino un compromiso contigo mismo para abrazar toda tu humanidad, las luces y las sombras, creando así una fortaleza interior invulnerable ante cualquier adversidad externa o interna que se presente. Este camino hacia la inmunidad emocional no es un destino que se alcanza de la noche a la mañana, sino una travesía constante, donde cada paso implica aceptar tanto las partes luminosas como las oscuras que habitan en ti. Reconocer y abrazar esas facetas contradictorias no te debilita, al contrario, te fortalece profundamente, porque te permite ser auténtico sin máscaras ni autocríticas implacables. Cuando comprendes que el dolor y la negatividad son experiencias humanas inevitables, dejas de luchar contra ellas y empiezas a transformarlas en aprendizajes valiosos para tu crecimiento interior. Esta aceptación radical actúa como un escudo invisible que amortigua el impacto de cualquier tormenta emocional o circunstancia adversa externa. Ya no dependes del entorno ni de las opiniones ajenas para sentirte completo o seguro. El secreto espiritual está en esa entrega consciente a ti mismo, permitiéndote fluir con tus emociones sin aferrarte ni rechazarlas. Al hacerlo, desarrollas una serenidad profunda que ninguna dificultad puede quebrantar. Es importante recordar que esta fortaleza no significa ausencia de vulnerabilidad, sino una relación sana con ella donde reconoces tu humanidad
y te tratas con compasión genuina. Así construyes un espacio interno inviolable donde tus heridas pueden sanar naturalmente y tu espíritu permanece intacto frente a los embates del mundo externo e interno. En esencia, este proceso es un acto revolucionario contra la cultura actual que nos impulsa constantemente a evitar el sufrimiento o buscar soluciones rápidas. Aquí descubres que abrazar tus sombras es el verdadero camino para liberar tu luz más pura. Cada vez que eliges mirarte con honestidad y amor incondicional, estás cultivando ese poder silencioso capaz de transformar cualquier adversidad en oportunidad para crecer más fuerte y sabio. Así, creas una vida alineada con tu verdad profunda lejos del ruido mental o las expectativas externas. No se trata entonces de eliminar el dolor o negar los aspectos negativos, sino integrarlos conscientemente dentro de ti para trascenderlos desde un lugar lleno de paz interior. Recuerda siempre esto: tu humanidad completa, con todas sus luces y sombras, es la semilla misma desde donde brota esa fortaleza invencible llamada resiliencia espiritual. Por eso hoy puedes decidir honrar cada parte de ti tal como es, sin juicios ni resistencia, encontrando ahí un refugio indestructible frente a cualquier desafío emocional o circunstancial. Ese compromiso contigo mismo será la llave maestra para vivir plenamente libre del miedo al dolor o a lo negativo. La verdadera inmunidad nace cuando cesa la lucha interna y florece el abrazo profundo hacia todo lo que eres. Así serás capaz no solo de sobrevivir, sino también prosperar en medio del caos emocional habitual del mundo moderno, recordando siempre quién eres realmente, un ser completo e irrepetible viviendo su propia verdad con valentía amorosa.